estaba ahora leyendo en este tiempo el bombardeo que había caído precisamente, el cohete que había impactado en las instalaciones del sur del Líbano de la Misión de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, precisamente, que no ha dejado ningún tipo de herido, que ha generado simplemente algún daño material menor. Entonces, bueno, eso importante. Y ahora dentro de toda la de los indicios que está habiendo, de las informaciones que nos llegan, pues otra noche más está habiendo incursiones por parte del ejército israelí en campos de refugiados de Cisjordania, del West Bank. Bueno, concretamente estaba leyendo ahora que eso, que Al Jazeera avisaba que habría habido, si no me equivoco, eran ya 40 los palestinos que habían muerto en Cisjordania desde que había empezado la guerra de Sukkot. Entonces, también hay que poner ahí otro foco. Siempre lo dije en el otro directo, pero bueno, por ceñirme a la coyuntura, para mí también es una gran duda qué va a hacer la ANP, qué va a hacer Fatah si se da la incursión terrestre en Gaza, porque la presión que tiene interna es enorme. Yo creo que Fatah no va a mover ficha. Eh, Harán un poco de equilibrio porque evidentemente tampoco pueden quedarse como hasta ahora, como témpanos fríos, pero yo creo que esta gente está muy ligada o digamos enganchada por Israel, por las autoridades de Tel Aviv en este caso, y yo creo que saben que lo poco que les queda, digamos, para mantener su poder es eso, ¿no? Que dependen de ellos y que están ahí gracias a ellos, porque desde luego lo que es apoyo de la población palestina, poco, más bien. Entonces yo creo que esta gente, los de Hamas, bueno, y luego también Mahmoud Abbas, también es que esto hay que, vamos, me parece un detalle a comentar, ¿no? Mahmoud Abbas es un señor que tiene ya, me parece que eran cerca de 90 años. O sea, el que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina es una persona bastante vieja que no está en condiciones de meterse en muchos líos, la verdad. Yo creo que es una cosa evidente, ¿no? Alguien que tiene ya, lo estoy mirando, 87 años, va a cumplir 88 años dentro de un mes. Entonces, una persona con esas características físicas, pues no me lo veo yo queriendo meterse en muchos líos. Y luego lo que es la estructura, el aparato de Fatah y también el aparato administrativo de la ANP, hay un problema y es que aunque ellos no quisieran, es lo que comentaba Néstor, ¿no? Y lo que hemos comentado también estos días aquí. Llevan un año con el tema de los colonos, con los ataques, con los incidentes que ha habido, en fin, que tienen muy complicado no implicarse, aunque sea, digamos, a niveles más bajos, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, puedo yo ver, o no me resulta tan difícil ver, que haya, digamos, gente que sí se implique en una posible respuesta o que como mínimo tengan opinión propia respecto de lo que es la cúpula de Fatah y de la ANP, ¿no? Gente que está a unos niveles un poco más bajos, ahí me los veo yo, a lo mejor si se calientan mucho las cosas, a lo mejor si se diferencian un poco de lo que es la dirección, ¿no? Esto va a suponer un problema y es parte de la estrategia de Hamas. Esta gente está en una posición muy complicada y realmente esto va, digamos, de darles el golpe de gracia, ¿no? O sea, como el término que no me viene a la cabeza, desahuciarlos, ¿no? Sería un poco como desahuciarlos ya del todo, ¿no? Ya de cara a lo que es la población palestina, desahuciar políticamente a esta gente y que, bueno, pues que ya sean unos peleadores israelíes que no sirvan para nada. Yo creo que también es parte del objetivo de Hamas en la lucha interna que traen entre ellos, ¿no? Entre Hamas y Fatah desde hace ya años. Bueno, mira, justo preguntaban en el chat que cuáles son las diferencias fundamentales entre Fatah y entre Hamas. Yo creo que esto es clave. Dentro del conflicto palestino, yo insisto mucho, sé que puedo ser pesado, pero de hecho, toda la retórica que estamos viendo ahora de la guerra de Sukkot es Israel-Hamas, y hay que señalar que la Franja de Gaza no es toda Palestina, que Hamas no representa al conjunto de las organizaciones políticas palestinas
y que evidentemente el conflicto se está dando en Gaza, pero tiene una repercusión en Cisjordania, tiene una repercusión a nivel regional, pero por tanto, bueno, no podemos hablar ni de un enfrentamiento entre los estados, ni de un enfrentamiento palestino-israelí, sino de la complejidad que tiene Palestina. Por eso precisamente yo insisto mucho en el contexto, en 75 años de ocupación por parte de Israel, y a partir de ahí construimos y entendemos todo el relato. Si no sabemos de qué estamos hablando. Bueno, pues la parte de Palestina está dividida en Cisjordania y en Gaza, y en Gaza está Hamas desde el año 2006 ejerciendo gobierno, y en Cisjordania está la OLP con Fatah al frente, y al frente de la Autoridad Nacional Palestina, que viene a ser el ente de representación institucional, el protoestado palestino, como lo queramos calificar, ¿no? Entonces, la diferencia fundamentalmente, podríamos decir que hay una diferencia de carácter religioso, mientras Fatah aboga por una laicidad o no vincula directamente la religión a la lucha por la emancipación de Palestina. Jamás sí que tiene una visión integrista, ¿no? Pero fundamentalmente lo que es el parteaguas, ya no solo desde un punto de vista ideológico, sino que radicaliza las diferencias, es básicamente la cuestión de la estrategia. Y aquí lo comentaba yo al principio del directo. Desde el 95, perdón, desde el 48, que comienza la Nakba con la creación del Estado de Israel, hasta 1991 con la Conferencia de Madrid y 93 con los acuerdos de Oslo, hay una política de guerras, ¿no? La guerra de Yom Kippur, la de los 6 días, que fracasa, y entonces el Movimiento de Liberación Palestina, que tenía en Yasser Arafat a su máximo exponente, aunque no único, siempre había sido muy diverso, termina apostando por la vía negociada. Y en los acuerdos de Oslo firma un acuerdo negociado. ¿Qué pasa? Que ese acuerdo negociado es papel mojado 30 años después, y entonces, mientras Fatah y la OLP tenían un compromiso y han intentado mantenerse dentro de ese marco, jamás desde el principio lo ha desacreditado, no ha dado por bueno los acuerdos de Oslo, y siempre ha dicho que la solución y la respuesta tenía que llegar por la parte armada, que no había margen de negociación con Israel, y que además eran colaboracionistas quienes se sentasen a hablar con ellos, y por tanto lo es. Entonces, como digo, hay una diferencia de carácter ideológico, sí, integrismo islámico, la religión como eje vertebrador por parte de Hamas, tiene una concepción laica, y la OLP como organización muy amplia tiene en su seno fuerzas que se autoubican en el marxismo, por ejemplo, pero como digo, al final de fondo la diferencia sustancial es la estrategia, porque también tenemos dentro de la OLP organizaciones de carácter musulmán, que son religiosas. Pero, como digo, jamás ha sido quien ha encabezado la negación de los acuerdos y la vía armada, en concreto, ostentando el poder en Gaza y organizando en Gaza, pues eso, todo un territorio con un ejército funcional y demás. La OLP es la Organización para la Liberación de Palestina, que es un conglomerado de partidos y movimientos palestinos que se articularon como el movimiento o la gran organización de liberación nacional, ¿no? Un movimiento de concentración de la lucha palestina. De la OLP, el partido fundamental es Fatah, que es el partido creado por Yasser Arafat, que es el líder histórico palestino, que cuando muere desata un vacío de poder, que es cuando después ya llega Mahmoud Abbas, las elecciones del 2006 que gana Hamas en la Franja de Gaza y demás. Perdona que haya hecho esta tal porque justo nos lo habían preguntado. No, no, me parece conveniente. ¿Hay más Como- preguntas? Sí, No hay sé si una querías pregunta en tú general, alguna. Sí. chicos. En realidad es un mix de varias preguntas que intento sintetizar en una, porque creo que además os da bastante espacio para que os explayéis, que es distintas vías, distintas posibles escaladas y contexto previo que habilitaría esas escaladas. No sé si me estoy explicando. ¿Cuáles serían los posibles escenarios inmediatos de escalada regional? ¿Qué podría activar que distintos estados o distintos actores interviniesen directamente en el conflicto? Para que nos vayamos haciendo un poco una idea, un mapa de posibles acontecimientos en medio y corto plazo. Sí, pues vamos a ver. Yo preveo varias posibles escaladas. En primer lugar, lo que se está comentando de si Israel, que parece que va a ser así, entra por tierra, mar y aire en Gaza, que Hezbollah se mueva y empiece a hacer cosas, ¿no? Yo veo ahí la escalada más probable que va a haber, por lo menos ah, como paso asegurado, podemos decir.
lo más probable es que esto se acabe extendiendo antes o después a Siria. El Líbano y Siria, lo que ha sido el contexto de los últimos 10 años, luego que también Hezbollah está presente en Siria, que Israel ha bombardeado Siria. Esa escalada podría derivar en la propia dinámica interna de la guerra de Siria y acabar influyendo en que se reactive algunas cuestiones que están ahí mortecinas desde hace algún tiempo, ¿no? Turquía ambiciona meterle mano, pero esta vez ya definitivamente al norte de Siria. Tiene ahí historias pendientes con los kurdos, sobre todo en lo que es la zona de Rojava, ¿no? En la zona del Éufrates, que de hecho hace poco hubo, bueno, Estados Unidos derribó un dron turco, ¿no? O sea, están en ese nivel. O sea, que si la cosa se extiende, si la escalada se extiende a Siria, yo creo que podría, digamos, bueno, pues ya como, como una llama que se extiende sobre un barril de petróleo derramado, ¿no? No, no va a parar probablemente. Luego es probable que, vamos, es bastante probable que en Cisjordania también haya follón. Ahí veo yo dos posibles vertientes, porque no es solo el tema de los palestinos que están en Cisjordania bastante cabreados y muy quemados por la situación, no ya del último año, que de esto hemos hablado bastante esta semana, no me voy a extender, pero bueno, que llevan un año bastante complicado allí con el tema de los colonos, todas las obras que se están realizando, en fin. Eh, es una cuestión ya de los últimos 30 40 años, ¿no? Con dos intifadas entre medias y bueno, pues esto puede ser visto por muchos jóvenes, sobre todo, a gente que esté quizás menos quemada todavía y que por tanto pues sea más propensa a calentarse. Yo veo que esa gente se puede tirar se puede echar a la calle y montarla, ¿no? Sobre todo en un contexto en que esto se extiende y por tanto pues que alguno vea que es el momento de darle a los israelíes. Pero es que también, por el otro lado, va a haber gente que, si esto se extiende y se complica, va probablemente a aprovechar el contexto para salir a la calle y también ajustar cuentas. Yo me refiero a los colonos. En la franja de Cisjordania, los colonos, que obviamente se han establecido, pues todo esto lo tienen que estar viendo con bastante temor. De siempre han tenido el gran miedo de que un día haya una, por así decirlo, ¿no? La terminología que utilizan ellos, una gran revuelta árabe, ¿no? Una gran revuelta que vaya por ellos y que a lo mejor pues que se vean superadas las fuerzas del Estado y que ellos por su cuenta pues que se tengan que defender. Muchos tienen allí armas, de hecho el ministro de Seguridad Nacional está repartiendo armas, vamos, ha autorizado un reparto de armas y ha dado licencias, o sea que eso que está haciendo apunta a esto muy probablemente, porque evidentemente el que reparte armas, aquí hay un matiz, no es lo mismo las fuerzas de seguridad y los militares, que ya os digo que no es gente que en fin, que son de gatillo fácil a veces, ¿eh? A los colonos, que no tienen una jerarquía, o sea, allí no obedecen órdenes, allí pues, aquello va a ser pues lo que ocurre con las milicias en las guerras civiles. Pues las milicias van un poco por libre a veces. Allí no hay jerarquías, no hay órdenes, no hay superiores. Entonces esta gente es muy probable que cree más problemas en ese sentido. Y además que le acabe creando problemas a las propias fuerzas israelíes, ¿no? Que no creo que les convenga que aquello también se caliente. Si se calentara, pues que se calentara todavía más. Y luego, otra escalada, yo preveo, digamos, el frente diplomático. No todo se debe reducir al ámbito militar. En el frente diplomático, pues va a haber mucha presión sobre Israel. Conforme pasen las semanas y esto eh, siga, el curso de los acontecimientos siga esta dinámica, ¿no? Va a haber más presión sobre Israel. Israel tiene a mi modo de ver, tiene como un reloj, una cuenta atrás, ¿no? Ese reloj va a ir cuenta atrás. Y en un momento dado, pues cuando les vaya quedando menos tiempo, pasarán como el Rubicón, por así decirlo, y ahí es muy probable que empiecen ya a tener presiones, no de la comunidad internacional, así dicho genéricamente, sino presiones de la administración Biden que diga, a mí esto ya me está quemando y no me interesa. Y también presiones internas, si por ejemplo se da la circunstancia eh, de que la ofensiva de Gaza
o los otros frentes que se puedan abrir, según estas escaladas que planteo, no estén teniendo una evolución satisfactoria para los israelíes. Si ocurre un escenario parecido, por ejemplo, al que hubo en Líbano en 2006, que la ofensiva israelí fue un fracaso. Tenía que llegar al río Litani, no digo yo Beirut, ¿eh? La idea era llegar al río Litani y meter caña a todo el sur de Líbano. Y a partir de ahí, pues bueno, ya se vería. No se acercaron ni de lejos al río Litani. Aquello fue una encerrona que les hicieron y salieron escaldados. Entonces, si se diera una circunstancia en que los planes no salen y se complican, y pasa el tiempo y esto, digamos, empieza ya a cronificar, se puede dar esa circunstancia de que internamente también haya presión de a esto hay que darle un giro o hay que negociar, o hay que frenar esto, en fin, eso ya depende. Con eso creo que he planteado todos los posibles escenarios. No sé si Néstor tiene alguno más que no haya tocado yo, por ejemplo. No, a ver, estoy de acuerdo, esa es la gran duda, ¿no? También lo comentaba antes, o sea, está todo encima de la mesa, va a depender mucho de en qué términos se dé la invasión terrestre de Gaza y bueno, realmente estamos en un escenario, yo no lo veo probable, de que haya una resolución previa, ¿no? Es decir, de que entrase y jamás colapsase, que no es factible, en mi opinión. Y podríamos ver que eso acaba rápido, o lo que es más probable es que si hay una intervención requiera días, de hecho ya hablan incluso de semanas, y podrían ser meses, ¿no? O sea, es decir, es que depende mucho de cómo sea la intervención. Y evidentemente el primer actor en mover, yo dentro de la jerarquía que exponía, pues claro que es Hezbollah en el Líbano, porque tiene, ya digo, además un sentido desde un punto de vista militar para quitar presión sobre la franja eventualmente. Es decir, si se abriese un frente como tal y no solo con bombardeos, tendría que tener el ejército israelí un despliegue también en la frontera libanesa. Entonces, ese sería el escenario principal. Luego, como digo, también hay que ver la intervención eventual de Irán, directa o no, lo cual también la veo difícil, por lo menos a corto plazo, una intervención militar directa. Y bueno, pues dentro del eje de la resistencia, pues hay que señalar al resto de actores y creo que podemos ver acciones desde Siria, ¿no? O sea, la frontera siria, la frontera en el suroeste sirio, creo que puede ser una zona caliente con facilidad y que sin duda alguna los dos primeros focos que yo creo que podrían activarse serían precisamente Siria y Líbano, que son, por cierto, zonas donde ya estamos teniendo incidentes. Ha habido fuego de artillería cruzado en el Líbano. En el Líbano ya está habiendo muertos. Hezbollah ya ha hecho algún lanzamiento de artillería y Israel también lo lleva haciendo en los últimos 4 días. Es decir, no es nada nuevo. ¿Por qué no ha escalado? Pues yo lo que digo, Hezbollah en mi opinión está siendo razonablemente contenida en el sentido de... Qué susto la alarma, por Dios. En el sentido de que creo que están midiendo bien los escenarios y que probablemente no veamos un escenario de confrontación más grande hasta que no haya una entrada terrestre, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que esos son los dos más factibles sería a través de las milicias sirias y a través de, de Hezbollah en el Líbano. Pero luego, como digo, pues está todo abierta, toda la ventana de posibilidades. Intervención de Irán, Vergaría los hutíes, milicias en Irak, eventual participación o apoyo militar de otros países árabes, lo veo poco factible, por ser jamás, ¿no? No es la ANP, demás, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Hay un detalle último que quería comentar y es que Estados Unidos está evacuando a sus ciudadanos, a sus nacionales de Israel. ¿Cómo deben ver el ambiente y, digamos, las perspectivas para que estén dando este paso? Que Estados Unidos no suele dar ese paso así a la ligera. Y digamos que Israel es un país, hombre, no es Libia. O sea, no es un estado fallido, que en el caso de Libia ya sabemos por qué es. Eh, y ahí, pues bueno, que un aliado estrecho de Estados Unidos que hasta ahora ha tenido, digamos, el control de la situación, que Estados Unidos haya optado por sacar de allí a sus nacionales, a mí me genera, o sea, cuando lo he visto, creo que ha sido esta mañana, a mí me genera bastante desconfianza, o sea, no deben ver nada clara la situación de cara a los israelíes. Si vieran que los israelíes esto, que lo tienen bajo control y que esto pues no va a complicarse demasiado, yo creo que no habrían dado ese paso. O sea, me parece muy, muy significativo de las perspectivas que deben tener ellos de cara a sus propios aliados, ¿no? No, no Bueno, digo ya,
los de fuera, sino los de dentro también. Es que es evidente, o sea, esto yo lo comentaba, algo inminente, tal. Yo siempre, y empezaba con eso al principio del directo, creo que no podía ser inminente porque había necesidades logísticas, pero que luego pasó en la guerra de Ucrania, o sea, los primeros índices son las embajadas, el cuerpo diplomático. Entonces, yo veo lógico que efectivamente es muy mal indicio, ¿no? Cuando se retira el personal diplomático y los países empiezan a evacuar, ese siempre es muy mal indicio. Hay ocasiones excepcionales, como en Afganistán, donde todo se desencadena tan rápido que está, pero es que Estados Unidos tiene información, evidentemente, tiene una coordinación con lo que está pasando en Israel. Evacuar a ciudadanos de Israel, ojo, no estamos hablando de los ciudadanos estadounidenses que hay en la Franja de Gaza, que habrá alguno con doble nacionalidad, igual que hay unos 200 españoles, sino que estamos hablando de la evacuación de los ciudadanos en territorio israelí. Eh, Cuidado, claro, eso es un muy mal indicio, eso es un muy mal indicio. Nos preguntan, que creo que Edu está el pobre haciendo alguna tarea. em, Bueno, no sé si quieres comentar tú quizá algo me preguntan aquí, ¿es factible eliminar a Hamas con una masacre en Gaza? ¿Cómo lo ves tú? Yo soy bastante escéptico, ¿no? O sea, es decir, hay que entender que Hamas es una organización política, militar, con una capilaridad enorme, con vínculos fuera del territorio gazatí, es decir, Hamas tiene presencia en el Líbano, tiene alianzas muy firmes con Irán, hoy estaba en Qatar, ¿no? Uno de los líderes de Hamas reuniéndose con los líderes iraníes. Entonces, bueno, pues esto es como si intentásemos decir, si entrasen, no quiero hacer la comparación porque no tiene nada que ver políticamente, ¿no? Pero quiero decir, si entrase en, los campamentos de Tindouf acabarían con el Frente Polisario, o si entras a fuego en un país con un movimiento de liberación nacional en sus campamentos se acaba, hombre, pues puedes dar un golpe definitivo, pero jamás como lo que representa es que representa un espectro político y una percepción del conflicto, que es la lectura en términos islámicos, en una versión integrista del Islam, radical, violenta, que es que cala, es que la población gazatí cala, pero no solo la gazatí, en la Palestina, entonces, quiero decir, podrías descabezarlo, pero realmente, bueno, tendrías que descabezar completamente la organización para que esa afinidad y esa militancia en organizaciones de más, o sea, jamás controla todas las organizaciones, las escuelas, los sindicatos, los estos coránicos, todo, los círculos coránicos, todo. Entonces, es más complejo, ¿sabes? No es matar al líder de la organización. Y mayormente jamás va a salir de esto destrozado. De eso no van a poder, vamos, asumo que no van a poder, digamos, escapar de, de esa situación. De ahí es muy complicado que salgan bien librados. Ahora, de ahí a que los destruyan es complicado porque no están solo en Gaza, como bien ha explicado Néstor, y luego también, y es que yo soy escéptico respecto a la operación en Gaza. O sea, de lo que no tengo dudas es de que los israelíes van a infligir, aparte de bajas civiles, que ya estamos en eso, no es un escenario futuro, a Hamas le van a causar graves bajas en sus cuadros de organización, en sus cuadros de oficiales y en lo que es la militancia, ¿no? Y además, en mi opinión, van a ser bajas de gente, bueno, pues con experiencia, o sea que eso no es algo que puedan reponer fácilmente. Podrán coger gente, podrán después de esto reconstruirse, pero les llevará tiempo. O sea, eso a mi modo de ver más o menos queda como seguro, podríamos decir. Pero de ahí a destruir jamás, lo veo muy complicado. Podrán subsistir y es muy probable que se acaben reconstruyendo. Es más, si se da la circunstancia, y para mí esto, digamos, es la clave de si se reconstruyen en el futuro con ciertas garantías, ¿no? Si digamos que de esto sale otros grupos palestinos más destrozados, gente como Fatah y la OLP salen de esto también muy desacreditados, que es lo que comentaba antes, y jamás, digamos, consigue, primero, lo que ocurrió el sábado pasado. Eso ya está ahí. Y además el resultado del conflicto para Israel no es satisfactorio. Yo creo que para Hamas, digamos que será una derrota militar, pero política y propagandísticamente hasta cierto punto puede ser incluso una victoria. Aunque ya digo que habría que esperar a ver los resultados para manifestarme en términos ya más absolutos, ¿no?
Pero eso, si digamos que se dan estas circunstancias, yo veo que para Hamas le puede rentar esto. Porque puede salir como nos hemos atrevido y no, y nos ha costado, pero lo hemos conseguido, ¿no? Si, por ejemplo, se diera una circunstancia en que el gobierno de Israel, en el caso de Netanyahu, ¿no? Pues no sacan los réditos que esperaban, esto se complica, reciben presiones de Estados Unidos, que ya está Biden hablando de la población civil de Gaza y todavía no han empezado, ¿eh? Lo que es la invasión de Gaza, digo, y ya está un poco en ese plan. Y Netanyahu, pues se giran a por él, ¿no? Y le dicen, bueno, ¿y tú qué pasa? Y digamos, vuelven otra vez a ir a por él sus enemigos internos, pues sí, jamás, desde luego, yo creo que internamente van a decir, bueno, nos mereció la pena. O sea, el tema de los civiles muertos y tal, mártires, más mártires para la causa. O sea, ellos lo van a ver así y muchos palestinos lo van a ver así. Mm. Independientemente de si la cuestión es esa exactamente o no, pero muchos lo van a ver así y ahí es donde yo creo que está quizás la clave de cara al futuro. Por cierto, por dar una actualización, siguen llegando reacciones internacionales al respecto. Ha reaccionado, ha comentado hace exactamente 20 minutos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y ha dicho lo siguiente: si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos, no apoyamos genocidios. Estas son palabras textuales del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Convoco a América Latina a una solidaridad... Perdón, que me falta aquí la edición. Aquí. A ver. Demando la ayuda en la paz de Palestina y el mundo. Bueno, son declaraciones bastante fuertes en respuesta a un comunicado de prensa, o sea, en respuesta a la respuesta a un comunicado de prensa de la presidencia de Colombia. Voy a leerlo más en profundidad y ahora lo leo íntegramente. Israel además anunció que va a dejar, Pues bueno, son esto declaraciones evidentemente, fuertes. En la reacción inicial a las declaraciones de Petro, Ujú. el embajador Galidán allí en Colombia había dicho que eran declaraciones antisemitas, y habían anunciado ya la suspensión de la entrega de material defensivo y bueno, o sea, Israel tiene exportaciones de material armamentístico muy grande, Colombia compra, no conozco bien la esta, pero compra muchísimo material antidisturbio y policial a varios países del mundo, ¿no? Entonces, la suspensión de Israel, desde luego, tal y como está diciendo esto y además conociendo la política exterior de Petro, probablemente vayamos a una suspensión de las relaciones y sobre todo, acaba de poner un tuit Petro diciendo eso, lo que llama América Latina a la solidaridad y a no quedar sola y demás. Entonces, bueno, pues puede que se genere una reacción en cadena. Y esto a mí no me parece menor, porque, fíjate, yo hablando con la gente de la Embajada Palestina en España, que pude hablar con ellos hace poco, me decían que una de las cosas que notaban distinto era que la posición de la comunidad internacional no condenaba o no llamaba a una desescalada de manera inmediata. No usaba un lenguaje que fuese duro con Israel, intentando llamar al cese de las partes, a que se desescalase, ¿no? Se condenaba la muerte de civiles y se hablaba del derecho de defensa de Israel, que era un poco llenar el camino para lo que vamos a ver después, ¿no? Es decir, en cualquier cosa, en Nagorno-Karabaj o en cualquier otro lado, sí que se hacía ese llamamiento, que es genérico, pero que por lo menos no es una carta blanca para decir, bueno, no me están penalizando una eventual acción militar. Que haya países como Colombia o una eventual racha de países que abriesen claramente un frente hostil frente a una eventual intervención, deposita presión en Israel y sobre todo deposita presión en el resto de países. Porque cuando se empieza a ver una fisura, una brecha, termina siendo más difícil de mantener la posición. Y yo creo que incluso hay algunos países europeos que a su opinión pública le va a ser más difícil explicar la defensa total de la intervención terrestre en Gaza, si hay un cuestionamiento público y si empiezan a verse imágenes tan duras como las que estamos viendo, ¿no? O sea, quiero decir, es que la guerra del relato es fundamental, como en todas las guerras. Y el tema de lo que estamos viendo es que efectivamente, o sea, quiero decir, sin hacer ningún tipo de valoración política, con los hechos por delante, es que habían matado ayer a 23 cooperantes de la UNRWA, que es la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Van muertos 10 periodistas. Hay la mitad, más de 1000 niños gazatíes han sido asesinados. Aparte del resto de población civil, hombres, mujeres y ancianos, ¿no? Entonces, quiero decir, eso
son datos que hay, que tenemos nosotros y que tiene todo el mundo. Y las agencias de noticia, pues no pueden obviarlas siempre. O sea, quiero decir, la última cifra de muertos, que a mí me parece incluso escasa, ¿no? Es decir, por desgracia, va a seguir subiendo, Gazatís, era de 2.500 muertos. De eso, más de la mitad la mitad son casi niños, ¿no? Entonces, quiero decir, eso hay un momento en el que la opinión pública lo tiene que contar y que se vuelve en contra. Y que haya países que ya están en brecha en esa dirección, como América Latina, me parece que es interesante y que sobre todo puede generarle un problema a Israel a medio plazo. Quiero decir, en el escenario internacional no le va a limitar, va a entrar igual si quiere entrar, ¿no? Pero quiero decir, que ya exista un cuestionamiento público de algunos países es el primer paso, porque hasta ahora no lo habíamos tenido. Hasta ahora tenemos una condena a las actuaciones israelíes, pero que ahora ya se empieza a hablar de genocidio y que haya países que pide el presidente de Colombia articular una alianza internacional en contra de esto, Sí. es presión Es que sobre Netanyahu. Es que de hecho, Néstor, a ver, todo el TL del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en los últimos días está muy centrado en este tema y además con declaraciones muy contundentes en contra del accionar del Estado de Israel. Leo, por ejemplo, porque esto merece mucho la pena. La verdad es que a medida que lo iba leyendo en directo me costaba creer lo que estaba leyendo, pero o sea, la tensión entre ambos estados es ya muy alta. La tensión diplomática, quiero decir. Gustavo Petro, entre muchos tweets, tiene fijado en su perfil de Twitter de X el siguiente tweet: la única manera para que los niños palestinos duerman en paz es que los niños israelíes duerman en paz. La única manera para que los niños israelíes duerman en paz es que duerman en paz los niños palestinos. Esto no lo logrará jamás la guerra, solo lo logra un acuerdo de paz que respete la legalidad internacional y el derecho de los dos pueblos a existir libres. Hasta ahí es una declaración que no es excesivamente pesada en términos de diplomacia, pero sí que es cierto que su TL ha estado muy centrado en esto, en este tema, y esto es lo que yo no entendía hasta ahora, y ahora ya lo puedo ubicar porque realmente estaba leyendo el tuit de Gustavo Petro y había cosas que me sorprendían en directo. Hay un tuit de la portavocía, el portavoz del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, que indica lo siguiente: por instrucción del ministro de Relaciones Exteriores Eli Cohen, el subdirector general para América Latina en la Cancillería israelí, hemos convocado, básicamente Israel convocó a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrez, para una conversación de reprimenda tras las declaraciones hostiles y antisemitas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra el Estado de Israel durante la última semana. Es decir, el Estado de Israel, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, ha acusado al presidente de Colombia de antisemita. Israel condena las declaraciones del presidente que reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamas, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia. En respuesta, como primera medida, esto es lo importante, Israel decidió detener las exportaciones de seguridad a Colombia. Y la respuesta de Gustavo Petro es la siguiente, y ahora sí puedo ubicarlo, ¿eh? Estamos hablando de las tensiones diplomáticas entre Colombia y el Estado de Israel. Responde Gustavo Petro a este comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel: si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspenderemos. No apoyamos genocidios. Esto, insisto, son palabras textuales del presidente de Colombia. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Recordemos que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha indicado el cese de exportaciones de seguridad hacia Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra, como en la Gran Guerra del Chaco. Ni los Yair Klein ni los Raifal Eitan podrán decir cuál es la historia de la paz de Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia. Del pueblo de Israel demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en la paz de Palestina y el mundo. Algún día el ejército y el gobierno de Israel nos pedirá perdón por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra, desatando el genocidio. Me abrazaré con ellas y ellas, y lloraré por el homicidio de Auschwitz y de Gaza, y por el Auschwitz colombiano. Esto, insisto, son palabras textuales de Gustavo Petro, y termina: Hitler será derrotado en bien de la humanidad, su democracia, la paz y la libertad del mundo. Esto en respuesta, como digo, a esa declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores, de un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de Israel. Bueno, evidentemente las tensiones diplomáticas entre ambos países son muy fuertes y el empleo de los términos por parte del presidente de Colombia es algo que es difícilmente difícil, es muy difícil hallarlo en otros altos representantes, presidentes o primeros ministros en otros países, incluso en América Latina. Las declaraciones son muy fuertes y No hay la ninguna decisión equiparable.
No, pero además toda su TL va en esa dirección. Pero bueno, es muy evidente que, bueno, previamente había tenido algunas declaraciones. Por fin la respuesta de la Unión Europea recuerda el derecho internacional. Colombia enviará ayuda humanitaria a Gaza buscando el apoyo egipcio. Pero claro, estas últimas declaraciones. Recordemos que previamente el Estado de Israel, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, le había acusado de antisemita. Bueno, este es el estado actual de esta relación bilateral. Bueno, evidentemente son tensiones muy importantes. Perdonad, he interrumpido un poco la línea que estabais llevando, pero es que ha saltado la respuesta de Gustavo Petro. He estado leyendo el tuit y en un principio debo confesar que me ha costado creerme que estaba leyéndolo correctamente, porque bueno, es muy contundente, pero que muy contundente. Yo creo que Petro genera dolor de cabeza a su cancillería en el sentido de que usa unos términos y unas expresiones, lo estábamos comentando ahora por el chat nuestro, ¿no? Se nota que lleva en la cuenta, porque da unos retweets y hace unas publicaciones en Cuba, que yo que sigo la política exterior latinoamericana, siempre se nos sale con comunicados muy duros, sale con toda la parafernalia institucional que marcan este tipo de situaciones. Comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, llamada entre los tal, y Petro, a golpe de tuit, desata una crisis y anticipa movimientos en la política latinoamericana para desplazar el eje de la presión internacional hacia Israel, que hasta ahora no lo tenía. Bueno, esta es la situación. Os seguimos leyendo vuestras preguntas. También podéis preguntar de este tema. Perdona, ¿Podéis darnos más...? Sí. Nada, muy breve, o sea, quiero decir, porque lo digo ahora por mí, porque me estaban señalando en el chat que ha habido varios comentarios. Yo entiendo que igual ahora como hay tanto, no lo estamos moderando más, pero decir, que me dicen, no hablas de jamás en tu intervención. O sea, evidentemente, ¿qué voy a compartir yo? Ningún tipo de ideario, ni voy a condenar las auténticas barbaridades, atrocidades y actos de terror que está practicando Hamás, que son evidentes. Lo que pasa que me parece básico que si estamos analizando el conflicto se hable en primer lugar de las dos partes y lo segundo se dimensione la violencia que está ejerciendo Israel, que es una violencia sistemática y es una ocupación según Naciones Unidas. El pueblo palestino tiene el derecho al retorno también amparado por Naciones Unidas y evidentemente no justifico lo que está ocurriendo por parte de Hamás, porque se me acusa de connivencia a mí con Hamás, que yo tengo del programa político de Hamás, de integrismo de musulmán, -2, pero claro, es que perdonad si me pongo así, pero me apetece decirlo, porque es que precisamente lo que intentamos aquí es no caer en lugares comunes y podríamos hablar de toda la carnaza y hablar de nombres, apellidos y poner fotos y lo que sea. Hablamos de términos generales y hay que señalar que efectivamente el Estado de Israel, con las capacidades militares que tiene como Estado, lo que está diseñado y actuando. Pero vamos, que no hay ningún tipo de equidistancia respecto a Hamas. Lo que tampoco van a intentar es que sea la excusa para dar el discurso que la gente pretende que haya. Y no, ahí no vamos a caer como no hemos caído con Rusia ni como hemos caído con nada. Y no somos sospechosos ninguno de apoyar a Hamas, a Putin, a Kim Jong-un o a ninguno. Lo que pasa es que damos la información de manera independiente. Y a mí no me van a encontrar poniéndome de perfil o haciendo de caja de resonancia. Bueno, aprovecho este parón. Veis, creo que en estos últimos 25 minutos se constata, ¿no?, la independencia plena de este medio, de Descifrando la Guerra, que podamos contar todo esto, que podamos dar estas opiniones, brindar estos análisis y traeros esta información de primera mano, o bueno, más que nada en primera instancia, siempre contrastando, evidentemente. Así que nada, aprovecho este pequeño momento para agradeceros enormemente vuestro apoyo. Todo esto que estamos haciendo, estos análisis, esta información, todo es gracias a vuestro apoyo, porque nosotros no recibimos ningún tipo de aporte, ni de empresas, ni de entidades, ni de partidos, ni de estados, única y exclusivamente, como ya sabéis, de vosotros, de las personas que nos veis y que nos leéis. Así que si queréis apoyar a que este proyecto de análisis internacional plenamente independiente siga existiendo, si queréis apoyar que sigamos estando aquí en Twitch todos los días, varias horas, actualizándoos todo lo que hay que actualizar, nos podéis apoyar con vuestras suscripciones aquí en el canal de Twitch. Veis que estamos a 36, una vez más, si no me falló en ese capítulo Barrio Sésamo, suscripciones para alcanzar el objetivo. Podéis hacer una suscripción normal, la tradicional, le dais a suscribirse y elegís la duración. Podéis regalar suscripciones si ya estáis suscritos y queréis dar un apoyo extraordinario. Y si no, el recordatorio importante de siempre, atentos, con Prime es gratuito, ¿vale? Si estáis suscritos a Amazon Prime, si sois usuarios de esa plataforma, las suscripciones en Twitch son
totalmente gratuitas. Al darle al botoncito de suscribirse veréis una pestañita de Prime, entráis, leéis las condiciones y son totalmente gratis. Al suscribiros hacéis posible nuestro trabajo y además sostenéis nuestra independencia y ya de paso los directos de Twitch os salen sin los anuncios que pone la plataforma. Y por cierto, veis ahí irrumpiendo en la cocina de Néstor un QR que os lleva directos a el apartado de suscripciones y el apartado de contenido exclusivo de nuestra página web. Así que también ahí nos podéis ayudar y obtener bastantes contenidos exclusivos como la newsletter, los seminarios y artículos exclusivos. Así que nada, muchísimas gracias e insistimos, esto no es Byte. Si no fuera por vuestro apoyo en la web y aquí en el canal de Twitch, sería simplemente imposible que hiciéramos este trabajo. Gracias, por cierto, Edu, por esa suscripción, a mi tocayo, a Vilex, Seibei, Toruku, Corvido, Yo Soy Pelé, bueno, a todos muchas gracias por vuestras suscripciones y volvemos al tema. Manu, no sé si hay algo que, gracias a Guillén también, no sé si hay algo que tengas pensado que comentar. Hemos cortado un poco el hilo de lo que estamos hablando, perdona, con este anuncio de las declaraciones de Gustavo Petro, pero creo que coincidirás con nosotros en que eran lo suficientemente contundentes y pesadas en términos diplomáticos, no en términos valorativos, como para comentarlas. No defrauda nunca Petro, ¿eh? No, la verdad es que no. No defrauda nunca. No, yo la verdad es que ya he perdido un poco el hilo. Yo creo que seguro que sigue habiendo preguntas. Podríamos seguir respondiendo preguntas. Sí. Un montón, evidentemente. Pues os rescato alguna. Recordad que las intentamos leer. Sois muchísimos, más de 2.400 personas. Entonces, algunas se nos van a escapar. Pedimos perdón de antemano. Pero ahora estoy intentando leer. Vamos a ver. ¿Tiene el ejército israelí? Nos pregunta Bispox, ¿tiene el ejército israelí capacidad para luchar en varios frentes? Pregunto porque más allá de la logística, más allá de la logística o innovación, no es un ejército experimentado en luchas cuerpo a cuerpo y parece que viven más de una retórica marcial que de capacidad territorial. Una muy buena pregunta, no sé si queréis responderla. Yo creo que tienen Yo capacidad. desatado, si quieres empezar tú. Sí, yo creo que tienen capacidad de combatir en varios frentes porque ya lo han hecho con anterioridad. Es verdad que habría que remontarse medio siglo, pero ahí está, en los años 60, en los años 70, ya demostraron que tenían, y bueno, en la propia fundación, ¿no?, de lo que es el Estado de Israel, ya demostraron que tienen capacidad de combatir en varios frentes. Está Estados Unidos allí detrás. Y cuando digo detrás, no es por decir, es que literalmente están en el mar Mediterráneo con, creo que había ya 2 portaaviones, o sea, están literalmente detrás para apoyar con una cadena de suministros y de armas. Probablemente no se las llevará a Ucrania, así que se las va a llevar Israel sí o sí. O sea, no están solos en ese sentido. Y si las cosas se complican, Estados Unidos hará lo que tenga que hacer hasta cierto punto, ¿no? Otra cosa es ya políticamente hablando, pero apoyar a Israel para mantenerse, sí. Entonces yo creo que sí tiene capacidad. Luego, respecto a lo último que señalaba bueno, Eduardo, bueno, el que hacía la pregunta, ¿no? Eh, no es el ejército israelí no es un ejército de pega, ni tampoco es un ejército, en mi opinión, que se limite a lo que es la proyección del poderío militar. Esta gente tiene unidades, evidentemente es un ejército grande, pero también tiene especializaciones y tiene gente de fuerzas especiales y comandos que lo que es el cuerpo a cuerpo sí que lo saben. O sea, en ese sentido, el ejército israelí no es ninguna tontería. Otra cosa es que los responsables políticos pues no estén a lo que tienen que estar, como ocurrió el sábado pasado, ¿no? O como habrá ocurrido alguna vez que también les han pillado mal organizados, pero que luego el ejército israelí tiene capacidad. No es solamente voy y bombardeo, o mando 500 tanques y arraso la zona. Pero en este caso, la cuestión para mí es ver si tienen capacidad de ejercer, digamos, esa superioridad militar que tienen, en línea con lo que ha sido la estrategia tradicional de Israel eh, no sufrir, vamos a decirlo así, de no sufrir fuertes bajas. O sea, siempre ha sido esa la estrategia. Si se metían en una operación, no debía haber un elevado número de bajas, en tanto que
la población judía de Israel, y digo judía porque también hay árabes que son israelíes, la población judía de Israel no es, o sea, no es un estado superpoblado, no tienen decenas de millones de habitantes allí. Entonces, siempre han cuidado mucho ese aspecto. Y ahí es donde yo quizás tengo la duda, aunque ya me huelo que me van a tener bastantes bajas y más de las que han tenido en otras operaciones en los últimos 50 años. Pero eso, esa parte ya la dejo de cara a lo que nos depara el futuro. Yo muy, muy breve, hay que tener en cuenta que bueno, la guerra de los 6 días, que es verdad que se hace 60 años, es una entrada por todos los frentes, ¿no? Entonces, quiero decir, bueno, son 60 años, es verdad que esos son varios mundos en términos militares, pero bueno, que el ejército de Israel ya está preparado y es uno de los, evidentemente, quiero decir, es un ejército puntero, muy bien equipado, y que por lo menos cuando hablamos de frentes, no lo hablamos como un futurible, sino que como decimos, el escenario más plausible sería que en caso de que uno escalase el conflicto, como parece que va a pasar, tendríamos por lo menos dos, ¿no? No sabemos si con choque directo de ejércitos en la frontera libanesa, pero que por lo menos va a hacer falta que Israel tenga allí un despliegue, porque, bueno, ya está habiendo enfrentamientos y intercambio de artillería con Hezbollah y podría eventualmente, pues incluso hacerse una incursión de guerrilleros de Hezbollah en territorio israelí. No, no lo descartemos, o sea que Israel, desde luego, no solo es que lo tenga como suposición, es que tiene un acantonamiento cerca del Líbano. No hay tantos datos, evidentemente, pero sí, es plausible ese escenario. Nos preguntáis por la posibilidad de que en una posible escalada llegase a intervenir Corea del Norte. Bueno, yo ya informo que es un escenario totalmente lejano. En primer lugar, porque Corea del Norte está bastante centrada en contener y en disuadir al eje Washington-Seúl-Tokio en su región, y porque evidentemente no se va a meter en un conflicto a tantos kilómetros, ni muchísimo menos, no tiene ningún interés. O sea, lo digo por la típica escalada en términos de amarillismo en muchos medios, que como al mismo tiempo que se ha producido el estallido del conflicto en Gaza y en Israel, ha habido un cambio de gobierno en Corea del Sur, un cambio en el Ministerio de Defensa de Corea del Sur que ha tensado un poco más las relaciones. La respuesta automática ha sido conectarte y decir, bueno, vamos encaminados irremediablemente a hacer la Tercera Guerra Mundial. Bueno, nada que ver, ¿eh? No tiene. Estamos muy lejos de un escenario en el que Corea del Norte intervenga en el conflicto en la región. Totalmente de acuerdo. ¿Las preguntas? ¿Pensáis que el servicio de inteligencia de Israel... Esto es la típica pregunta, pero nunca está de más, te la paso a ti, Manu. La típica duda, ¿no? De por qué el servicio de inteligencia de Israel no advirtió lo que iba a hacer Hamás, o si es que lo advirtió y lo ignoró voluntariamente. Entiendo que es un escenario descartable. De dónde, yo eso, o sea, al que pregunta yo le digo lo siguiente, ¿de dónde te sacas que no lo sabían ellos? Si los egipcios han dicho que les avisaron y los norteamericanos lo sabían, que se ha sabido que Estados Unidos ha habido algunos miembros de las cámaras que han especulado en bolsa, ¿no? Que, o sea, que algo sabían. Yo creo que la clave no es tanto los servicios de inteligencia israelíes y en particular el Mossad. Yo creo que la clave está en los responsables, lo decía antes, los responsables políticos. El señor que es ministro de Seguridad Nacional, que es Itamar Ben-Gvir, le llegaron informes y el tío pensó que iba de sobrado, que no, que estos muertos de hambre de Gaza que no me van a hacer nada, que nosotros lo tenemos todo controlado allí. Y luego vino esto, claro, ahora hay mucha gente que dice, ¿no? Lo decía de hecho el otro día un periódico en España que me pareció una estupidez la noticia. El mayor fracaso histórico del Mossad, ¿no? Yo digo, ¿pero esto de qué? Digo, yo no tengo muy claro que hayan sido ellos. O sea, una cosa es que ellos informen, y otra cosa es que la información, los responsables, hagan uso de ella. Los militares tampoco pueden ponerse por sus narices y decir, no, no, esto lo vamos a hacer. Los políticos son los que deciden en este caso, ¿no? Yo invito a los que nos están siguiendo esta noche, yo en este sentido, si han pensado lo mismo, tienen interés en la cuestión, yo les invito a esperar pacientemente a que acabe la guerra, porque ahí sí que van a rodar cabezas. Porque ya salió hace una semana, vamos, el lunes de esta semana, o sea, hace ya una semana,
Salió el lunes en la televisión israelí un señor que fue ministro de Defensa y ya dijo algunas cosas. Ya dijo algunas cosas, no solo a Netanyahu, sino a otros del gobierno que tienen responsabilidades en esta materia, ¿no? En lo que es temas de defensa, seguridad, etcétera, etcétera. Y ya les dejó caer algún que otro recado. O sea, si, si la guerra no sale muy, 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 muy bien para Israel, si no se da ese escenario, alguien va a tener que pagar los platos rotos. Y todo esto que se está diciendo de los servicios secretos ya se desquitarán ellos a su debido tiempo, porque si ellos te informan y tú no lo haces y luego quedan ellos mal, pues claro, ya se asegurarán de que eso se sepa. Y menos y más aún con una figura como es Itamar Ben-Gvir, que es un político de muy poca cintura, es un activista político, ¿no? Más que político en sí, ¿no? Y al lado de otros miembros del gobierno de Netanyahu que llevan pues, una década como mínimo, o 2 décadas de actividad política y gubernamental. Este señor en su vida ha gestionado nada, ¿no? Entonces, este detalle lo pongo un poco por poner la medida del personaje y bueno, pues imaginaros responsables del Mossad o del ejército que tengan 30 años de carrera, pues verán a este tío y dirán, ¿en manos de quién estamos? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Nos preguntan, chicos, ¿qué papel tiene Hamas en Cisjordania y qué capacidad defensiva y militar tienen allí? En Eso Cisjordania. quizás Néstor lo sepa mejor que yo. Bueno, vamos a ver, aquí me remonto mucho a los acuerdos de Oslo, es que es muy importante el conflicto palestino darle dimensión y contexto, claro. Nosotros, la gente quiere que nos quedemos comentando carnaza y demás, pues no, o sea, quiero decir, no me caliento más. A ver, es que la capacidad militar de la Autoridad Nacional Palestina es muy limitada por un elemento fundamental. Dentro de todo el desarrollo político, histórico y militar que tiene el conflicto palestino, en los acuerdos de Oslo, digo, son un parteaguas muy importante porque a partir de ahí se da la fractura del movimiento palestino, que ya la tenía, ¿no? Pero ahí se oficializa y demás. Y entonces, los acuerdos de Oslo contemplan la división de Cisjordania en tres zonas, la zona A, la zona B y la zona C. Entonces, el territorio de Cisjordania, de hecho, si os dais cuenta, en los mapas aparece representado de maneras distintas. Aparece representado o como con islitas, que vais a ver que hay islitas verdes y islitas azules. En las islitas verdes es donde la Autoridad Nacional Palestina ejerce un dominio pleno, es decir, tiene todas las competencias, incluyendo las securitarias, pero luego hay otras zonas, como la zona C, que es la mayoritaria en el territorio de Cisjordania, donde el ejército israelí tiene control. Por tanto, no estamos hablando de que es como la Franja de Gaza, donde la Franja de Gaza, sí, son 300 kilómetros cuadrados hacinados de gente, pero ahí hay un estado completamente propio, autónomo, donde no hay una presencia israelí. Dentro del territorio de Cisjordania hay presencia del ejército israelí. No en todos los sitios, pero sí lo rodean. Es decir, no hay una continuidad territorial en Cisjordania que permitiese hacer una gran movilización sin que Israel tuviese una capacidad de respuesta inmediatísima. Inmediatísima. Es que quiero decir, en Gaza se pueden mover por dentro la gente sin que lo sepan. Es que en Cisjordania, para ir de Nablus a Jerusalén, pasas varios checkpoints, ¿no? Entonces, imaginaros, ese es el punto. Por tanto, capacidad militar, pues evidentemente tienen, pero muy reducida y muy menguada. De hecho, evidentemente, claro que lo hay, ¿no? Y estamos viendo ataques a comisarías. Hace 2 días yo insisto mucho y hablo mucho de la tensión que tiene la OLP y que me parece clave que si esto escala, Fatah va a ser más desacreditado por Palestina porque la población palestina siente el conflicto y en muchos casos lo legitima y lo justifica. Y Fatah tiene esa complicación, pero es que incluso tiene la dificultad material de que si quisiese emprender algún tipo de acción, en el primer momento en el que eso ocurriese, pues es que es lo que estáis viendo. O sea, son acciones, ataques muy concretos a comisarías porque no tienen una capacidad real. Y si mañana activan la capacidad real, que sí que tienen, no digo que no tienen, pero es muy relativa, como digo, sería un combate inmediato con Israel en un choque directo, frontal. No sería como Gaza, que hay bombardeos que ahora mismo están cercándolo para entrar. No, no, ya están en contacto. Es decir, el ejército israelí está en territorio cisjordano. Vamos a ir mirando nuestras últimas preguntas. Vamos a ver. Sí, ya hemos comentado lo del presidente de Colombia, aunque vamos a estar atentos. Lo hemos comentado y nos hemos sorprendido, la verdad. No tanto por la posición, sino por los términos y la vía en la que la ha expresado. Nos vuelven a preguntar si tenemos alguna previsión de fecha de la incursión terrestre.
Aquí creo que tenemos distintas posiciones en el equipo, ¿no? Si no me equivoco, Manu, Néstor. A ver, ¿puedes repetirla, por favor, que no te he oído bien? No sé De si han sido los posible... cohetes del Pilar o... Han terminado ya, afortunadamente, Ah, para la bueno, entonces emisión. no. Menos mal. No, nos preguntan por posible fecha de la incursión terrestre y qué podría retrasarla o qué la habría estado retrasando hasta ahora. Bueno, a ver, hasta ahora han estado con los preparativos. Es verdad que el ejército de Israel es una fuerza armada bastante bien equipada y bastante puesta al día. O sea, están en condiciones de ajustarse a un imprevisto, pero también, en fin, tienen que prepararse. Y más aún para un escenario como el de Gaza, que no es lo mismo que avanzar sobre un espacio vacío, entre comillas, ¿no? Como pueda ser el desierto del Negev o el Sinaí, en fin, por poner un ejemplo, ¿no? Gaza es una zona muy urbanizada, entonces meterse allí pues no es tan sencillo como, bueno, movilizo a 500.000 tíos y nos vamos para allá. Eso tienes que organizarlo. En cuanto a la fecha, llevan desde hace 2 días circulando informaciones de que es inminente. Me parece que acababa hoy el plazo, porque acababa ayer, pero lo habían extendido hasta esta mañana, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, yo ya dije hace 2 o 3 días, me acuerdo que ya comenté que yo era escéptico con que la invasión fuese tan inminente. O sea, que decir, no me parecería descartable que hoy, en el amanecer de hoy, se diese, ¿no? Al principio del directo, lo comentaba con Edu, hay varios elementos objetivos de necesidades técnicas y logísticas, como es el desplazamiento del ejército, avituallamiento, preparar el plan, limpiar la zona, evacuar civiles de alrededor, que llevan tiempo, ¿no? Eso ya lo hemos hecho. Que para mí, en mi opinión, hace que aunque ya tengan a las tropas acantonadas en torno a Gaza, no lo haga. Pues yo creo que van a bombardear todavía más, ¿no? O sea, ya han bombardeado un montón, pero en mi opinión, como la incursión terrestre quieren que... ya han anunciado que va a ser una incursión terrestre muy importante, que no va a ser una cosita quirúrgica, no sabemos hasta dónde va a ir. No sabemos si van a llegar hasta la costa, ¿no? Si van a empujar desde el muro hasta la costa. No lo sabemos. Pero como sea, pues bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que ese escenario es un escenario desconocido para Israel e incluso para Hamas. No sabemos qué se pueden encontrar. Entonces tienen que minimizar los daños y tener todo estudiado al dedillo. Yo, bueno, pues habíamos hablado de elementos que habían dificultado que hasta ahora no se hubiesen ejercido. La invasión terrestre, los expongo muy brevemente, ¿vale? Y ahí va, pues desde la necesidad de preparar todo, ¿no? Es decir, desplazar el ejército, llamar a los reservistas, movilizar tropas, logística, contingentes, ¿vale? Evacuar la zona de civiles israelíes, pacificar la zona de alrededor del muro, ¿no? De Gaza. Esa parte ya la han cumplido. La segunda parte es que entonces haga toda la parte política, se conforme un gobierno de unidad nacional, Netanyahu hable, tenga consenso político, también ha llegado. Y luego hay otros elementos que son ya operativos, ¿no? ¿Está la franja de Gaza lo suficientemente bombardeada o creen que todavía pueden minar más mediante bombardeos antes de entrar? Yo creo que están en ese punto todavía. Y luego otro elemento operativo que hablaba hoy el New York Times. Las condiciones climáticas dificultan el apoyo aéreo para la incursión terrestre. Entonces, no hay dificultad para operar drones, para operar aviación y, por tanto, porque están siendo días nublados y con tormentas en la zona de la Franja de Gaza, y por tanto se habla que a partir de mañana por la tarde las condiciones climáticas son favorables. Sea como sea, lo cierto es que todavía no lo tenemos. Yo, mi opinión es que creo que todavía tiene un margen Israel, cree que tiene un margen para seguir bombardeando y reduciendo las capacidades militares de Hamas y de la Yihad Islámica Palestina y del resto de grupos. Entonces yo por eso, claro, digo, es que ya llevo 3 días diciendo que no va a ser inminente, ¿no? Entonces ya, desde luego he acertado en que no iba a ser inminente hace 3 días. Pero claro, no me atrevo a decir que no sea mañana, claro. Vale, ¿qué más nos preguntan? Preguntan por soluciones a largo plazo. ¿Cuáles son las soluciones que están encima de la mesa? Las Bueno, Aunque soluciones. entiendo soluciones al conflicto estructural, aunque entiendo que tiene poco sentido hablar de ello en el marco actual con todo lo que se ha abierto el conflicto. Pero previamente Eh, sí sería interesante cuáles eran las distintas salidas al conflicto que postulaban los distintos actores, sobre todo antes del estallido.
Pues digamos que había, en mi opinión, por parte de lo que es el bloque israelí-americano, por decirlo de alguna manera, estaba el tema de la solución a dos estados, ¿no? Esto era más teórico que real, pero a día de hoy esos dos estados lo veo complicado, porque Gaza, digamos que ha evolucionado por otro camino distinto al de Cisjordania. Cisjordania pues va camino de convertirse en en otra provincia más de Israel, pero técnicamente hablando no solo por ocupación, sino de que se la acaben anexionando, bueno, ya la tienen en realidad, ¿no? Pero que la conviertan en provincia judía 100%, no tenga las características de ahora. Entonces yo por ahí solución veo poca. Solución que podrían plantear los israelíes a este paso, pues que también le veo dificultades, que se anexionen Cisjordania y que Gaza la dejen ahí un poco a su aire, pero tampoco lo veo. Tampoco lo veo porque Gaza va a salir de esto muy destrozada y no tengo muy claro además qué quieren hacer los israelíes. En el sentido de si de verdad lo que están planteando algunos políticos israelíes, ¿no? De que la van a ocupar esta vez, que fue un error lo que se hizo en 2005 de salir de aquella zona, 2006, perdón, de salir de allí y dejar aquello un poco a su aire, ¿no? Que aquello fue un error. Pero es que tampoco veo yo muy claro que puedas, digamos, deshacer en unos meses 20 años vamos, casi 20 años de evolución histórica, ¿no? Y todo lo que ha ocurrido y todo eso. Salvo que evidentemente tengas en mente otro tipo de ideas, tipo, pues no sé, sacar la población de Gaza y mandarlos al Sinaí y tener aquello vacío de gente para poder hacer lo que a ti te dé la gana, ¿no? No sé si alguno en el gobierno de Netanyahu ha tenido esta idea por alguna declaración que han hecho, ¿eh? Entonces, soluciones todo lo que hubiera antes del sábado pasado, yo creo que es agua, o sea, es papel mojado. Lo de Oslo estaba ya muy quemado. Los acuerdos de Oslo estaban, en mi opinión, muy quemados. Y después de esto, ni un lado ni otro los quieren. O sea, tendrá que ser otra cosa y no tengo muy claro qué puede salir de esto.